Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy conmigo. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Espero que se sientan como en casa. Para los que ya me conocen, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de sentimientos, porque vamos a hablar de algo que nos toca el alma, algo que evoca esa magia de las grandes historias de amor. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande y Kerem, un amor en mi corazón por siempre. Así que prepárense para revivir, para sentir y para emocionarse conmigo. Vamos a explorar esa conexión tan especial entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos se han convertido en sinónimo de una química impresionante y un romance que trascendió la pantalla. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre intentamos traerles contenidos que les hagan sentir y pensar. Y bueno, hablemos de Hande y Kerem. ¡Ay, esta pareja! ¿Quién no se derritió con ellos? Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, esa novela turca que conquistó corazones a nivel mundial, su relación en pantalla, y mucho de lo que percibimos fuera de ella, se convirtió en un verdadero fenómeno. No se trataba solo de dos actores interpretando a Eda y Serkan, sino de una chispa, una complicidad, una energía que salía disparada a través de la televisión y llegaba directamente a nuestros hogares. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes interactuaban, esa mezcla perfecta de comedia, drama y romance, era adictiva. Recuerdo claramente cómo se construyó esa expectativa. Al principio eran compañeros de trabajo, pero la química era tan palpable que los fans empezaron a soñar con que esa conexión fuera real. Y no nos decepcionaron, ¿verdad? Los paparazzi y las redes sociales, sus propias declaraciones, todo alimentaba esa idea de un amor que florecía detrás de cámaras. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta creer en cuentos de hadas modernos? Ver a dos personas talentosas, atractivas y que parecen complementarse tan bien, tanto en la ficción como en la vida real, es algo que nos llena de ilusión. Analicemos un poco qué hizo que su relación en la serie fuera tan especial. Eda, con su carácter vivaz, su optimismo inquebrantable y su peculiar sentido del humor, y Serkan, el empresario frío, calculador y aparentemente impenetrable, pero con un corazón escondido bajo capas de profesionalismo. La evolución de su relación es un estudio de cómo el amor puede derretir el hielo, cómo la vulnerabilidad puede ser una fortaleza y cómo, a veces, los opuestos se atraen de la manera más inesperada y hermosa. Vimos cómo Eda, con su autenticidad, logra romper las barreras de Serkan, y cómo él, a su vez, encuentra en ella un refugio, un motivo para ser mejor persona. Esa montaña rusa de emociones que vivimos con ellos, de celos, reconciliaciones, malentendidos y por supuesto, de amor puro y desenfrenado, es lo que nos hizo engancharnos tan fuerte. Pero como sabemos, las historias en la vida real a veces tienen sus propias complejidades. Su relación fuera de cámaras fue un tema constante de conversación. Compartieron momentos de felicidad, viajes, salidas juntos, y todo ello era ampliamente documentado por sus seguidores. La admiración por su estilo, por su forma de llevar su relación con cierto grado de privacidad pero también de transparencia, era evidente. Parecían una pareja de ensueño, apoyándose mutuamente en sus carreras, compartiendo sueños y construyendo un futuro juntos. Y es aquí donde se pone interesante, porque el título dice un amor en mi corazón por siempre. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre las relaciones que marcan nuestra vida, ya sea porque perduran o porque, aunque terminen, dejan una huella imborrable. Hande y Kerem, a pesar de que su relación pública llegó a su fin, la imagen que construyeron, el impacto que tuvieron en sus fans, y la forma en que sus nombres se asocian, es algo que perdura en la memoria de muchos. ¿Qué es lo que hace que un amor sea por siempre en nuestros corazones? A menudo no se trata solo de la duración física de una relación, sino de la intensidad de los sentimientos, de los momentos compartidos, de cómo esa persona nos hizo sentir, de las lecciones aprendidas y de la huella que dejó en nuestra propia vida. En el caso de Hande y Kerem, su historia nos regaló muchos de esos momentos. Nos dieron momentos de pura felicidad en la pantalla, nos inspiraron con su química y nos mostraron que a veces, el amor puede ser tan poderoso que trasciende la ficción. Pensemos en los fans. Para muchos, Hande y Kerem se convirtieron en una especie de pareja ideal. Verlos juntos era un bálsamo para el alma, una historia de amor para creer.
Y cuando una relación de este tipo termina, es natural sentir una especie de tristeza, como si un capítulo hermoso hubiera llegado a su fin. Sin embargo, el amor que sentimos por los personajes, por la historia que nos contaron, y por la conexión que creíamos ver entre los actores, eso sí que puede permanecer en nuestros corazones. El impacto de Senkalkapm fue monumental. La serie no solo consolidó las carreras de Hande y Kerem, sino que también abrió puertas para muchas otras producciones turcas en el mercado internacional. Y en el centro de todo eso, estaba la magia de esta pareja. Su carisma individual se magnificó cuando estaban juntos. Hande con su belleza radiante y su talento para transmitir emociones, y Kerem, con su atractivo natural y su capacidad para interpretar roles complejos, crearon una sinergia que era difícil de ignorar. Quizás la clave de este amor en mi corazón por siempre reside en la forma en que logran evocar esa nostalgia por la época en que los veíamos juntos, por la emoción de cada capítulo nuevo, por la esperanza de que su amor fuera eterno. Es como recordar una canción que te trae buenos recuerdos, una película que te hizo soñar. La historia de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en lo que percibimos de su vida real, se convirtió en esa narrativa personal para muchos de nosotros. También es importante reconocer que, como figuras públicas, sus vidas están expuestas a un escrutinio constante. Los altibajos de una relación son difíciles para cualquiera, pero cuando uno es una estrella mundial, esos momentos se amplifican. A pesar de los rumores, de las especulaciones, y de las confirmaciones de sus separados, el recuerdo de su unión y la admiración por ambos artistas sigue presente. Lo que a menudo queda grabado en nuestros corazones es la esencia de lo que vivimos con ellos. Para muchos, Hande y Kerem representaron la alegría, la esperanza, la creencia en el amor verdadero. Y aunque las circunstancias de la vida los hayan llevado por caminos separados, esa energía positiva, esos momentos de felicidad compartida, eso es lo que puede perdurar. Así que cuando hablamos de Hande y Kerem, un amor en mi corazón por siempre, no nos referimos necesariamente a una relación que dure para siempre en el sentido tradicional. Nos referimos a la huella que dejaron, a la inspiración que nos brindaron, a los sentimientos que despertaron en nosotros. Se trata de esa admiración duradera por su talento, por su química y por la historia que, de una forma u otra, nos hicieron vivir. Y es que piénsalo, las historias de amor, ya sean reales o ficticias, tienen el poder de tocarnos de maneras profundas. Nos hacen creer en la posibilidad de conexiones extraordinarias, nos recuerdan la importancia de los sentimientos y nos inspiran a buscar ese tipo de amor en nuestras propias vidas. La historia de Hande y Kerem nos dio eso, y por eso, para muchos, ese sentimiento de afecto y admiración perdura. Para concluir, hemos explorado la fascinación que generaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en la pantalla como en la vida real. Hemos recordado la química innegable en Senkalkapm, la forma en que sus personajes conquistaron nuestros corazones, y cómo esa conexión aparente fuera de cámaras alimentó la ilusión de un amor de cuento de hadas. Hemos reflexionado sobre qué significa un amor en mi corazón por siempre y cómo, a pesar de los finales, el impacto de una historia y las emociones que evoca pueden perdurar en nuestra memoria y en nuestros sentimientos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos y emociones. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de Hande y Kerem? ¿Creen que su historia dejó una marca en sus corazones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, recuerden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.